el concepto de filiación, y te pongo dos elementos aquí para que nos ayudes con tu reflexión y comentario. Por un lado, el hecho de técnicas de reproducción asistida, es decir, un matiz no necesariamente biológico, no una incidencia puramente biológica en la filiación. Y otro aspecto también que quizá podríamos encuadrar ahí, el concepto que la Suprema Corte ha acuñado en algunos casos de voluntad procreacional, es decir, no necesariamente un vínculo biológico, y ahí está el tema de la tecnología y el uso de técnicas asistidas, sino ni siquiera un vínculo jurídico como el que podría emanar de un proceso de adopción, etcétera, sino simplemente una voluntad, una idea de querer ejercer las obligaciones que derivan del vínculo de filiación y asumir lo que impacta la afiliación en el núcleo de familia. ¿Qué nos puedes comentar, Fernando, al respecto? Yo creo que obedece mucho a la propia evolución de nuestro derecho de familia. A mí sí me gustaría aclarar que desde antes de la interpretación de la Corte, sí existe y existían las legislaciones la posibilidad de un reconocimiento distinto a la adopción o al matrimonio. Lo que pasa es que tenía que ver con la prueba de la filiación. La prueba de la filiación siempre ha estado anclada con el acta de nacimiento. Y entonces volvíamos a un efecto circular. ¿Y quiénes pueden entonces ir a esa acta de nacimiento? Ah, bueno, los hijos nacidos en matrimonio, los hijos reconocidos, los hijos adoptados. Pero nuestra legislación inspirada en otras instituciones tenía una institución que de hecho sirvió como parámetro en la Corte, que se llama la posesión de estado de hijo. ¿Qué pasaba cuando una persona era reconocida, constante, permanente y fundamentalmente por todos como el hijo de alguien? Y su acta de nacimiento o no existiese o tuviera errores e incompletudes. Podía reclamar para efectos sucesorios la posesión de estado de hijo y el reconocimiento de esa calidad. Es decir, nuestra legislación ya preveía esto en los conceptos de prueba de filiación. Muy poco, muy vedado, porque existía una prueba refractaria muy compleja, pero ya existía vedadamente la filiación más allá de la verdad biológica, la filiación más allá de la verdad tecnológica, pero anclada con un problema de prueba. La prueba era acreditar esta posesión de estado de hijo constante y permanente y de forma clara que lo pudiera vislumbrar. Había casos que eran fáciles para un juzgador de acreditar la posesión de estado de hijo. Por ejemplo, eh, imaginemos que en un pueblo que es muy pequeño y conocido por todos, una señora tiene un hijo y es conocido que ese hijo es de fulano de tal. Entonces va la señora con el registro civil, que la conoce perfectamente a la señora, y dice, el papá es fulano de tal. Perfecto, lo asiento. Padre fulano, hijo fulano. En términos jurídicos, ese acta de nacimiento, pues adolece de un problema. Jamás llegó el progenitor a reconocer. Pero si el señor toda la vida, sabiendo que lo que hizo su pareja, aunque no era su esposa, obedecía a un reconocimiento de él, había una posición de estado de hijo. ¿Me explico? Ahora, esto era lo más cercano que teníamos a un reconocimiento filial distinto, porque era una prueba de filiación fáctica, desvinculada del acta de nacimiento. La realidad es que los anales de nuestros tribunales poco observaban de esta posición de estado de hijo. Ahora, con la potencialización del, primero, las pruebas de ADN, viene una segunda gran revolución. Todos esos niños que no podían acreditar ni posición de estado de hijo por un total desprendimiento, digamos, irresponsable por parte de los padres de su filiación, no podían probar jamás nada. Y entonces ellos tienen ya toda una serie de reconocimientos, viene todo este reconocimiento de la verdad biológica y viene todo una reestructuración de los juicios de paternidad. No bastaba la cuestión fáctica, había una prueba científica que lo acreditaba. La corte empezó a decir, y si el papá no quiere hacerse la prueba, habrá una presunción de que él es el padre. Genial, entonces creó toda una doctrina de paternidad por esto. Y después viene una segunda gran ola, como bien dices. La segunda gran ola es los hijos que nacen de método de reproducción asistida, en donde no necesariamente han tenido el tiempo para formar un acercamiento fáctico como la posición de estado de hijo, en donde no comparten relación biológica, pero sí una voluntad inicial para poder concebir a un niño usando un método distinto
como las fecundaciones in vitro, etcétera, etcétera. Esto cambia todo el paradigma, porque pone algo que jamás se había visto. Los hijos venían de reconocimiento social, como la posición de Estado dijo, con el reconocimiento biológico que se potencializó con las pruebas de ADN, pero después vino este punto medio. Yo fui con mi pareja, hicimos todo para asignarnos como padres, y de repente me dicen, pues tú no estuviste en el contrato, no firmaste nada, adiós. No, pues claro, hay una voluntad procreacional. Yo, de forma tácita, de forma reflectaria, se parece que no solo iba acompañándola de buena fe, le iba acompañando porque di mi voluntad de asignarme esa procreación. Eso es un cambio total en la forma de asignación a la filiación. Es un cambio total que demuestra que tenemos la verdad biológica que sigue imponiendo, la verdad legal por las actas de nacimiento, la verdad fáctica que viene de, históricamente de la posición de Estado dijo y que ha evolucionado aún más, y la verdad derivada de las filiaciones por, eh, digamos, por técnicas de reproducción asistida. Y es muy interesante, porque esto pone un antes y una ahora. ¿Quiénes son los hijos y cómo pueden ser los hijos? Y cambian las figuras jurídicas a problemas que ni siquiera hemos analizado en los tribunales. Por ejemplo, la presunción de un hijo se pone de cuántos días nació con base a un fallecido, ¿no? Entonces, si el niño nace tantos días de que falleció, entonces se puede presumir que fue concebido durante el matrimonio. Pero ¿qué pasa si ese niño derivó de un embrión que se quedó congelado durante 5 años, en donde hay mil constancias en el que, en el que el progenitor quería ser el padre, pero lamentablemente no pudo seguir viviendo? Ah, bueno, entonces tenemos figuras que ya no podíamos ver como antes. Ahí hay voluntad procreacional. ¿Podrá esta voluntad procreacional persistir después de la vida? ¿Podrá esta voluntad procreacional poder formar lo que en España llaman el concepturus? Entonces tenemos temas que nunca hemos explorado, que no hay ni siquiera precedentes en la Corte, y demuestra un poco lo que yo quería platicar contigo del caos natural de derecho de familia. No porque hayamos abarcado un tema, hemos visto todas las facetas de este tema. No, y esto lo ilustra de manera impresionante, porque también yo recuerdo algún precedente, tú lo tendrás más claro en Estados Unidos, del caso inverso al que acabas de narrar. Es decir, cuando se fecunda un embrión y la persona no quiere la implantación en el útero porque ya se está divorciando de su entonces pareja, etcétera, y ahí viene la discusión que se plantea judicialmente de a quién corresponde ese material, etcétera. Y otro que leí recientemente en la prensa norteamericana también, en donde una empresa que cobraba por mantener esos embriones congelados, de repente dice, oiga, es que no me han pagado, ya tiene mucho que no me pagan, aquí hay un contrato, ustedes tienen que pagar el mantenimiento, porque esto pues tiene un costo de mantenimiento que regularmente genera un cobro, y por tanto, como no me han pagado, voy a destruir, les informo que les doy tantos días para, si no, voy a destruir sus materiales genéticos, y bueno, pues hasta ahí queda mi relación contractual con ustedes. Bueno, yo creo que son temas también que impactan en esta visión novedosa de la que nos estás platicando, ¿no? Sí, y esa es una segunda postura que hemos platicado mucho contigo, y creo que va a ser la tercera gran fase del derecho de familia. Una vez que tengamos una fase más consolidada de constitucionalización, vendrá una fase comparativista y de diálogo jurisprudencial más cercano. ¿Por qué lo pongo así? Porque pensemos, en el caso que me platicas, es el caso de David versus Davis de una corte estadual norteamericana, no recuerdo cuál exactamente. Y todo el tema tiene que ver con la voluntad procreacional, porque dice, si la persona no quiere ser ya papá, aunque inicialmente ya ha aceptado eso, no puede ser obligado a ser papá. Nadie puede ser obligado a ser padre. Es parte de tu esfera privada de decisión. Entonces eso es genial porque empieza a manejar cosas que antes no mirábamos. En México tenemos una relación muy atípica de la gestación subrogada. Eh, en México las técnicas de reproducción asistidas están muy fragmentadas en su legislación. Apenas se reglamentan en la reproducción asistida, ya ni siquiera algo tan complicado como la gestación subrogada. No está tan previsto y está quedando todo más a foro de los jueces. ¿Qué van a hacer los jueces con eso? ¿Cómo van a poder imputar la reproducción asistida a quién o a cuál cuando hay la voluntad procreacional? Y creo que esto ha hecho un cambio totalitario en la forma que percibimos afiliación, en quiénes pueden acceder, cómo pueden accederlo. Pero una cosa que yo recuerdo muy interesante que dice una sentencia de la Corte Interamericana, en el caso de Octavio Murillo,
es que no basta con permitir estos medios que garantizan el derecho a la reproducción de la decisión familiar, sino también muchos han nacido por estos sistemas y que no solo debe ser privativo para ciertas esferas económicas, sino para todos. O sea, ya habla de socializar estas formas y entonces quiere decir que en un futuro va a ser mucho más presente ver cómo diversos aspectos de filiatorios van a estar vinculados con este concepto que ahora apenas empieza a construirse, voluntad procreacional, que se convierte en un elemento fundamental para saber la asignación de la filiación, más allá de sangre, más allá de cuestiones sociales, más allá de un acto de nacimiento, sino de una expresión volitiva. Y esa es una cosa impactante, yo creo.